Buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de estudios, una nueva serie de exposiciones en el primer libro del profeta Samuel, primero de Samuel. Y hemos titulado esta serie Samuel, una vida de fidelidad y servicio. Así que les pido que abran sus Biblias en primero de Samuel capítulo 1. Vamos a leer los primeros 18 versículos. Dice así la palabra de nuestro Dios. Había un hombre de Ramataim Sofim, de la región montañosa de Efraín, el cual se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, el efrateo. Y tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Aquel hombre subía año tras año desde su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios al Señor de los ejércitos en Silo. Allí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fineas, sacerdotes del Señor. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Y aunque a Ana le daba una sola porción, él la amaba, a pesar de que el Señor había cerrado su matriz. Pero su rival la irritaba continuamente para humillarla, porque el Señor había cerrado su matriz. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa del Señor, ella la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Después de haber comido y bebido en Silo, Ana se levantó. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella oró al Señor con amargura de alma y lloró mucho. E hizo un voto diciendo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Sucedió que mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba la boca de ella. Ana hablaba en su corazón, solo se movían sus labios, pero no se oía su voz. Elí creyó que estaba ebria, y le preguntó a Elí: ¿Hasta cuándo vas a estar ebria? Aparta de ti el vino. Ana respondió y dijo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es por mi gran congoja y por mi aflicción que he hablado hasta ahora. Elí respondió y le dijo: Ve en paz, y que el Señor, Dios de Israel, te conceda la petición que le has hecho. Ella dijo: Que tu sierva halle gracia ante tus ojos. La mujer siguió su camino, después comió y no estuvo más triste. Oremos al Señor. Padre, queremos escuchar tu voz y escucharla con atención. ¿Cuánto necesitamos de ti, oh Dios? ¿Cuánto necesitamos de tu santa presencia en medio nuestro? Queremos, Señor, tener oídos atentos. Queremos tener un corazón dispuesto. Abre para nosotros tu palabra, Señor, mediante la iluminación de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una dura realidad que ciertamente todos los que viven sobre la faz de la tierra han experimentado, que es la dura realidad del sufrimiento humano. Vemos matrimonios siendo destrozados, vemos hijos peleados con sus padres, vemos conflictos sociales, políticos, vemos guerras, hambres, matanzas, vemos personas que sufren, vemos personas abatidas. Es una profunda realidad, es una dura realidad.
Y muchos se preguntan en medio de esa dura realidad, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en todo esto? Y es ahí donde el misterio de la providencia divina, el misterio del gobierno absoluto de Dios sobre su creación, produce más inquietud, produce más dudas, produce mayor consternación. Si Dios está allí, si Dios es bueno, si Dios es santo, si Dios es justo, ¿por qué entonces tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanta miseria en la vida humana? Bueno, estamos en el primer libro de Samuel. Y primero de Samuel es una transición entre el período de los jueces y el período de los reyes. Samuel, de hecho, es el último de los jueces. Además, él es un profeta. Y además parece que él cumplió una función sacerdotal porque él ofrecía sacrificios al Señor. Vemos entonces en el ministerio de Samuel los tres oficios que son propios del Señor Jesucristo. Su oficio sacerdotal, su oficio real y su oficio profético. Por lo tanto, Samuel nos tipifica al Mesías, nos tipifica a Jesús, nos tipifica, nos muestra al Redentor, al Mesías que vendría. Pero en esta época de transición, el pueblo está muy perdido. Recordemos cómo cierra el libro de los jueces. En aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El pueblo está completamente perdido. Podríamos incluso decir que el pueblo está absolutamente secularizado. Dios está en un rincón, Dios está en una esquina, Dios está por allá. No interviene en el día a día. Y eso lo vemos en el hombre que nos es presentado al inicio de este libro. Un hombre llamado Elcana. Un hombre que tiene dos mujeres, un hombre que forma parte del pueblo de Dios, que es un miembro del pueblo del pacto, pero que tiene dos mujeres, viviendo obviamente de forma contraria a lo que la palabra de Dios estableció en el principio. Porque la palabra de Dios claramente nos dice en Génesis que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, una mujer. Y ambos serán una sola carne. Pero aquí ya el pueblo estaba muy, muy perdido. Y este primer libro de Samuel abre con una historia dentro del seno familiar. Y la primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿puede un conflicto de relaciones dentro de una familia tener alguna relación con el reino de Dios? Bueno, eso es lo que veremos a continuación. Hay dos cosas que yo quiero destacar de este texto que acabamos de leer. La primera de ellas es el sufrimiento de una mujer santa. El sufrimiento de una mujer santa. Como les decía, el libro nos introduce a un hombre llamado Elcana. Y por los antecedentes que nos dan aquí, por la genealogía que se nos muestra aquí, nosotros podemos entender que Elcana no era un hombre común y corriente, sino que era un hombre noble, era un hombre con recursos, era un hombre que tenía tal situación financiera que podía darse el lujo de tener dos mujeres y de sustentar a dos mujeres. Y nos dice el texto que una de sus mujeres tenía una gran aflicción en su corazón. Verso 2 dice, pero Ana no tenía hijos. Ana no tenía hijos. Ahora, la esterilidad de Ana no es algo nuevo. Muchas mujeres antes que ella habían experimentado exactamente lo mismo. Basta recordar, por ejemplo, a Sarai, la mujer de Abraham, que posteriormente fue llamada Sara. Ella era estéril. Tenemos también el caso de Rebeca, la mujer de Isaac, que si nosotros hacemos las cuentas, Rebeca demoró aproximadamente 20 años en tener a sus hijos, a Esaú y a Jacob. Vemos también la historia de Jacob, particularmente con Raquel. Cómo Raquel no podía tener hijos y estaba desesperada por eso. Más adelante conocemos la historia de la mujer de Manoa, el padre de Sansón, también estéril. Es decir, Ana formaba parte de un grupo de mujeres estériles que nos ha mostrado y que nos muestra
la Escritura. Y esto nos muestra una interesante práctica de Dios. ¿Cuál es esta práctica? Nuestra total incapacidad siempre es el punto de partida del Señor. Cuando el pueblo de Dios está sin fuerzas, cuando el pueblo de Dios está sin recursos, cuando el pueblo de Dios está sin esperanza, cuando el pueblo de Dios no tiene solución, cuando ya no hay soluciones humanas, a Dios le encanta extender su mano desde los cielos para socorrernos. Una vez que entendemos dónde comienza Dios, entendemos la manera en que podemos obtener ánimo en medio de nuestras dificultades. Ahora bien, hay bastante misterio en esta historia de Ana. ¿Por qué Dios le negaría a Ana lo único que una mujer judía de aquella época deseaba más que nada? No lo sabemos. El texto no lo dice. Simplemente nos dice que Ana no tenía hijos. Pero este misterio se hace cada vez más profundo, porque la otra mujer de Elcana, Penina, jamás tuvo dificultad para tener hijos y jamás perdió la oportunidad para ridicularizar a Ana y para hacerla sentir más miserable aún por no tener hijos. No es difícil ver cuál de las dos mujeres era la mejor. Penina era cruel e insensible, como lo dejan claramente estos versículos que nos dicen que ella la ridicularizaba, la hacía sentir mal. Pero también, por otro lado, vemos que Ana era una mujer piadosa, santa, amorosa, sensible. Entonces aquí tenemos algo muy, muy común, algo que siempre vemos en la vida aquí. Tenemos a una mujer malvada que ha sido bendecida con hijos y una mujer piadosa que no los tenía. Y esto nos lleva a otro oscuro aspecto de este misterio. ¿Por qué una persona piadosa debería sufrir tal desilusión, tal angustia en su vida? Y por otro lado, ¿por qué las personas impías parecen ser más prósperas que las piadosas? No es que los piadosos no quieran que las personas impías sean bendecidas. Es una cuestión de los que tienen a Dios, ¿no deberían ser más bendecidos que aquellos que no lo tienen? ¿No debería servir de algo el ser piadoso, el buscar a Dios? Bueno, el autor nos dice claramente cuál de las mujeres era piadosa y cuál de las mujeres era impía. Penina, nos dice el autor, deliberadamente trataba de hacerle la vida difícil a Ana y lo logró a la perfección. Ana se sentía miserable y su miseria duró mucho tiempo. Fíjense el verso 7 que dice, así hacía cada año, año tras año, año tras año. Penina hacía sufrir a Ana. Y su miseria nos es descrita como que ella lloraba mucho, ella no comía, ella tenía amargura de alma, ella era una mujer atribulada de espíritu. Y a esta actitud malvada, insensible de Penina, nosotros debemos sumarle la respuesta sincera, pero poco sensible del marido, de Elcana, verso 8. Ana, ¿por qué lloras?, le dice Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Como es típico de nosotros los hombres, que a veces somos ineptos en lo que respecta al corazón de nuestras mujeres. Las palabras de Elcana no van más allá de las críticas que Penina le ha hecho a la pobre Ana. E incluso podríamos considerar las palabras de Elcana un poco egocéntricas. ¿No soy yo mejor que 10 hijos para ti? ¿Qué te importa tener hijos? Me tienes a mí, al gran Elcana, al amoroso Elcana, al dedicado Elcana. Bueno, aquí podemos concluir que es muy posible que los amigos mejor intencionados,
no sepan qué decir cuando sufrimos. O también que digan las cosas de manera imperfecta y que en vez de ayudarnos, nos hagan sentir peor. Pero en esta historia de sufrimiento hay algo más. Y esto es muy importante. Vemos que para Ana había uno cuyo consuelo no falla y cuya respuesta no era inadecuada. La esperanza final de Ana residía ¿en quién? En el Señor. Y en el hecho de que para ella el Señor estaba allí y ella no había renunciado a su fe en el Señor. Por grande que fuera el amor de Elcana por Ana, había un amor más grande para ella que el amor de él. Había un consolador que podía hacer lo que su marido jamás pudo hacer. Había uno que podía responder a la súplica de Ana y concederle el deseo de su corazón. Vemos entonces en primer lugar el sufrimiento de una mujer piadosa, el sufrimiento de una mujer santa. Pero la segunda cosa que el texto nos menciona es la paz obtenida en la presencia de Dios. La paz obtenida en la presencia de Dios. El verso 9 nos dice que una vez comido el sacrificio, una vez que el sacrificio o la comida del sacrificio había concluido, Ana se levantó y fue a la entrada del tabernáculo. Ana estaba tan angustiada, Ana estaba tan amargada, que ella ni siquiera percibió que estaba allí sentado el anciano Elí. Amargada de alma, nos dice el verso 10, ella comenzó a orar al Señor con muchas lágrimas. A veces las lágrimas por sí solas constituyen una oración, porque tal como dice el salmista, el Señor escucha la voz de mi llanto. Ana no tenía ningún otro lugar al cual podía acudir. Ana tenía que huir de esta cruel Penina y como no había logrado obtener consuelo en la simpatía bien intencionada pero inadecuada de Elcana, ¿qué hizo esta mujer? Acudió al Señor, fue al Señor, fue en búsqueda del Señor. Pero fíjense, ni siquiera allí esta atribulada mujer encontró consuelo, encontró paz, porque allí estaban los ojos del sacerdote Elí. Que este anciano Elí, vamos a ver más adelante, que no reprendía a sus hijos malvados, no tuvo ningún empacho en reprender a Ana pensando que ella estaba ebria. Pero lo que Elí no notó es que Ana fue al tabernáculo para dirigirse a uno, que ella menciona aquí como el Señor de los ejércitos. El Dios cuyo gobierno universal abarca toda fuerza o ejército celestial, cósmico y terrenal. El Dios con todos los recursos a su disposición. Este Dios, el Dios de Ana, no es un Dios étnico, no es un Dios de una tribu, no es el Dios de un gueto israelita, es el Señor de los ejércitos. El mismo título nos debe llamar a pensar en la omnipotencia de Dios, en el poder absoluto de Dios. Y fíjense que Ana oró al Señor y ella hizo un voto interesante. Verso 11 dice, oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón. Entonces yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Quizás la marca más sobresaliente de esta oración de Ana es la libertad que ella disfruta delante del Señor. Ella está bajo una intensa angustia. Ella está hablando desde su corazón, nos dice el verso 13, es decir, sus labios se movían
pero no se emitía ningún sonido, no había voz. Es por eso que el anciano Elí confundió sus expresiones con la embriaguez. Pero la dura reprimenda del anciano Elí tuvo como respuesta las humildes palabras de Ana en el verso 15. No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. Ana es una mujer con un espíritu atribulado y ha estado derramando su alma delante del Señor. En su amargura de alma, con sus muchas lágrimas de dolor y desesperación, ella derrama su angustia. Ella vierte toda su angustia delante del Señor. Y el Señor es un Dios que le permite hacer eso. Como cristianos, debemos tomar el ejemplo de Ana y permitir que ella nos ayude a ir a Cristo y que ella nos instruya en lo que es la comunión con Dios. Muchos cristianos necesitan darse cuenta de que el Señor nuestro Dios nos permite hacer lo que le permitió hacer a Ana, es decir, derramar nuestras penas delante de Él, gemir delante de Él, derramar todas nuestras perplejidades delante de sus pies. Nuestro Señor puede manejar muy bien nuestras lágrimas, nuestro sufrimiento, nuestro gemir. El Señor no se pone nervioso o incómodo si tú descargas tu angustia a sus pies. Eso fue lo que Ana hizo. Eso fue lo que Ana experimentó. Ahora, Ana recibió el bien antes de concebir un hijo. Nos dice el versículo 18 que después de orar, ella no estuvo más triste. Ella no estuvo triste más. Podemos identificarnos fácilmente con Ana mirando los misterios de la vida y sintiendo la infelicidad que muchas veces experimentamos por los sufrimientos. Tenemos circunstancias que nos hacen gritar al cielo con angustia y decirle al Señor, ¿por qué? ¿Por qué? La enfermedad llega, las finanzas fallan, las amistades se rompen, los seres queridos mueren y la fe que se supone que nos sostiene muchas veces es ridiculizada y despreciada. Preguntamos muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Pero rara vez obtenemos una respuesta satisfactoria a nuestras preguntas. La experiencia de Ana ciertamente no nos da todas las respuestas, pero nos da algo de real valor. Nos dice cómo vivir con nuestros por qué, hasta que finalmente estos por qué se desintegran en la presencia de la gloria de Dios. Mirando el comienzo del primer libro de Samuel, podemos extraer varias aplicaciones para nuestra vida, pero yo quiero mencionar 3 para finalizar. La primera de ellas, evita dejar a Dios fuera de tus problemas. Evita dejar a Dios fuera de tus problemas. Cuando surge una desilusión o surge alguna dificultad, muchos lo explican diciendo que Dios no tuvo nada que ver con eso. ¿Qué quiero decir? Pensemos en los padres. Todos los padres hemos experimentado el sentimiento de impotencia al no poder proteger a nuestros hijos de todo daño, de todo peligro. Por más que lo intentamos, siempre surge algún imprevisto que lastima a nuestros hijos. Y muchas personas perciben a Dios de la misma forma. Para ellos, Dios es un gran papá que vive en angustia en el cielo, mientras que se esfuerza por mantener a sus hijos fuera de peligro. Pero siempre surge alguna cosa que lo toma por sorpresa. Y tal las personas esperan algún día llegar delante de Dios y preguntarle por qué tuvimos que enfrentar tantas pruebas.
Y esperan también que Dios se encoja de hombros, menee su cabeza y les diga, mira, intenté evitarlo, pero no pude. Espero que puedas entender. La Biblia no presenta a Dios de esa manera. La Biblia nos dice que Dios es soberano, que no cae un pajarito al suelo sin que Él lo permita, que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Independientemente de cómo decidamos explicar nuestro sufrimiento en esta vida. Una cosa que no podemos decir es que este ocurre sin el conocimiento o sin que Dios permita que suceda. Esta verdad molesta a muchas personas, pero más bien debería consolarnos saber que nada puede suceder sin que nuestro amoroso Padre Celestial lo ordene o, por último, lo permita. Segunda aplicación. Evita guardar amargura en tu corazón contra Dios. Evita guardar amargura en tu corazón contra Dios. Algunos caen en esta trampa. ¿Qué quiero decir? Saben que Dios no es un padre indefenso que se retuerce las manos con desesperación por las pruebas que sus hijos tienen que enfrentar. Pero sí les pasa otra cosa, sienten amargura contra Dios. Incluso a veces se consuelan pensando de que pueden vengarse de Dios. Bueno, ya que Dios permitió que esto sucediera, que este sufrimiento llegara a mi vida, lo voy a castigar, no voy a ir más a la iglesia. Todos los que sienten tal amargura pierden de vista un gran hecho. Dios envía pruebas y desilusiones porque Él tiene en mente propósitos más santos de los que nosotros podemos comprender. Propósitos que siempre tienen en el corazón la santificación de sus hijos. A menudo nos cuesta aceptarlo, pero nuestro Dios hace todas las cosas para nuestro bien. De hecho, Pablo en Romanos 8:28 dice, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman. Dios nunca va a tener que disculparse con nosotros, con ninguno de sus hijos, por las pruebas que Él les ha enviado. Pero muchos de nosotros vamos a tener que disculparnos delante de Él. ¿Por qué? Por cuestionar su amor, por cuestionar su sabiduría. Y una tercera aplicación. Evita renunciar a Dios. Evita renunciar a Dios. Y esto se ve claramente en el caso de Ana. Ana fue una mujer que se negó a renunciar a Dios, a pesar de que su aflicción no era aliviada en el momento. Ana no sabía por qué Dios había permitido que ella experimentara esta decepción de la esterilidad, pero sí sabía algunas cosas. Sabía que esta prueba no era necesariamente para siempre, que Dios tenía el poder para eliminar esta prueba. Y ella sabía que la oración es el canal que Dios usa para emplear su poder a favor de su pueblo. ¿Qué cargas llevas hoy? ¿Qué desilusión te aflige hoy? ¿Qué cosa te angustia hoy? ¿Te parece que Dios se ha olvidado de ti en medio de tus problemas? Consuélate sabiendo que la prueba puede aliviarse mediante la oración. Dios puede no tratar con nosotros como lo hizo con Ana, pero ciertamente nosotros debemos tratar con Él como ella lo hizo. Puede que Dios no considere oportuno quitarnos la prueba, como tampoco lo consideró oportuno quitarle la prueba al apóstol Pablo. Recuerden que el apóstol dice que le fue enviado un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne. Y él oró al Señor 3 veces, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Y el Señor le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si Dios decide no quitar la prueba, podemos estar seguros de que Él sí va a eliminar la aplastante tristeza que nos produce la prueba y nos va a dar la gracia suficiente para soportarla.
Cuando vengan las pruebas, debemos ir a Dios en oración. Debemos decirle cuánto nos duele. Debemos pedirle que la quite y que nos dé la gracia suficiente para soportarla. Y debemos pedirle que nos ayude a confiar en que Él tiene un sabio propósito en su mente y que será para nuestra bendición. El diablo siempre nos incitará a que no creamos en esto. El diablo nos va a decir, Dios no se preocupa por ti. La misma prueba comprueba eso. Si Dios se preocupara por ti, no estarías en pruebas, no estarías en dificultades. ¿Dónde está la respuesta entonces? En la cruz. En la cruz está la respuesta. El hecho de que Dios clavó en la cruz a su propio Hijo para recibir así la ira de Dios en nuestro lugar por nuestros pecados, demuestra de una vez y por todas, de una vez y para siempre, lo que Dios siente realmente por nosotros. Dios te ama. Nunca olvides eso. Envió a Jesús a morir por ti. No hay amor más grande que ese. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ese amor. Amor eterno. Amor maravilloso. Que no solamente nos ayuda a atravesar las aflicciones, las pruebas. No solamente nos ayuda a entender el misterio del sufrimiento humano, sino también nos hace descansar, sabiendo que todo tú lo obras para el bien de tus hijos. Gloria sea tu nombre, Señor. En Jesús. Amén.